Bienvenidos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Bienvenidos a las riquezas del Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, a todo el pueblo suyo, a todos sus hijos, a todos los que tenemos el privilegio de venir con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón de hambre y sed de justicia, con un corazón de esperanza, de fe. Así, bendito hermano y bendita hermana, en estos tiempos, démosle gracias a Dios por su amor, por su fidelidad, por no desampararnos, aunque estemos en los tiempos proféticamente de apostasía, en estos últimos tiempos donde la iglesia se ha convertido en oscuridad, en tinieblas, la iglesia que era de Dios, y que quedamos un pequeño remanente de pie, y que Dios ni nuestro Señor Jesucristo nos desamparan. Démosle gracias unánimes, y unánimes también pidámosle en el nombre de Cristo Jesús para que en esta hora nos descienda el bendito maná. Yo he pedido ya a Dios, antes de abrir su bendita boca, me he puesto a cuentas con Él, no porque practique el pecado, sino para que me permita ser un instrumento, un portador de su palabra, para que me permita dar un fruto de vida mediante la verdad. He pedido y he rogado por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se pierdan. Por los que estén predestinados y ordenados por Dios el día de mañana para el llamamiento celestial, por este bendito medio o por cualquier otro medio, sin importar, pero que sea puesto por Dios. Yo he pedido y he rogado por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Brasil, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Dios y de Cristo Jesús, y continuemos con la enseñanza 97 del bendito libro del Éxodo, capítulo 39, versículo 6 o 7. Ayer vimos un poco el 6, ya no me dio mucho tiempo de profundizar. Vamos a empezar con el 7, pero sí me gustaría profundizar un poquito más sobre el 6, aunque ya lo hemos visto cuando habla, estamos hablando, bendito hermano, de los metales usados para el templo, que fueron oro, plata y bronce, que ya vimos el simbolismo profético y lo que Dios nos enseña y nos revela en este pacto. Y de igual manera estamos viendo la vestimenta, los colores, la mitra, todo lo que significa, que ya lo vimos anteriormente y lo profundicé, y ahorita superficialmente lo estoy volviendo a recordar, lo que significa esta bendita vestimenta. Y dice en el 6, ¿verdad?, que ayer lo vimos: y labraron las piedras de onis montadas en engastes de oro, con grabaduras de sello, con los nombres de los hijos de Israel, que hablamos sobre las piedras preciosas. Y de igual manera recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que Dios nos reveló y nos da la enseñanza sobre las piedras desde el Antiguo Testamento, Isaías 14, Ezequiel 28, que nos hablan de antes de la fundación del mundo, que nos hablan antes de la creación del ser humano, y nos hablan de la creación celestial, como nos habla en Isaías 14, Ezequiel 28, de este querubín llamado Lucifer, lucero de la mañana, como la bendita palabra, a los que han leído claro, dice el texto, dice el versículo, que este querubín fue hecho precioso, como obra preciosa para el servicio de Dios, y que era una piedra preciosa allá arriba. De igual manera, ya en el Nuevo Testamento, empezando con nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo, que Dios lo especifica como una piedra preciosa,
como la piedra que Dios puso como fundamento para edificar nuestras vidas espirituales. Acuérdense que nos habla de esta piedra que rechazaron, bendito hermano y bendita hermana, los arquitectos, el primer pueblo, pero que ha venido a ser piedra preciosa para los que le amamos. Perdón, hermano, pero se metió como una hormiguita o un animalito, no sé, pero me dio cosquillas. Disculpe, que representa, hermano, la piedra, un fundamento que se pone cuando se va a construir una obra, y que si se construye un edificio o una casa en un lugar donde hay pedregal, pues resiste los terremotos, resiste las tempestades climáticas, porque no es lo mismo construir una casa y asentarla en un monte o en un cerro, que es una roca grande, que asentarla en una parte de arena, una parte de tierra. Entonces hay mucho más posibilidad que ante los fenómenos sobrenaturales se caiga una casa edificada en la tierra que una casa edificada en una roca. Todos esos simbolismos nos pone Dios como edificación del templo hoy espiritual, que Cristo Jesús es la piedra, y que de igual manera nosotros, simbólicamente, como una sombra de lo que iba a venir, también somos piedras hechas por Dios, piedras preciosas por medio de una iglesia, piedras que se nos sacó brillo, piedras para que sobreedifiquen sobre nosotros otros, para que llevemos las cargas. Como dicen en Pedro, ustedes son piedras vivas, piedras escogidas. Recordemos que a Pedro también se le cambió el nombre de Simón y le dijo, tu nombre ya no va a ser Simón, sino va a ser Pedro, que significa piedra, porque sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero para que Pedro y los que siguieron a Cristo Jesús llegaran a ser piedras preciosas, claro que se trabajó mediante el Espíritu Santo para dejarlas bellas ante Dios y resplandecientes, y fueran engarzadas en oro, que es la santidad. Bendito hermano y bendita hermana. Entonces, así es, con grabaduras de sellos. Vimos sobre el sello también, porque el sello que uno tiene, el sello que nos reconoce delante de Dios, el sello que nos lleva a la vida eterna, es amar al prójimo, es ser una piedra, es estar trabajando en la obra de Dios. Porque el sello del Espíritu Santo y el fruto es precisamente ese. El fruto de Dios en una piedra preciosa, en alguien que ya terminó un discipulado. El fruto es que esa persona esté haciendo la obra todos los días, como Cristo Jesús cuando estuvo en el cuerpo humano, para que la gloria sea de Dios. Porque si ese ser humano o ese cristiano tiene el privilegio de tener esa obra, es porque el sello está en él, que es el Espíritu Santo. Y es lo que nos reconoce, como veíamos ayer, para ir allá arriba. Y todos los que tenemos este sello, tenemos un nombre. Todos los sacerdotes, todos los siervos de Dios, tenemos un nombre allá arriba. Alabados a Dios. Y dice en el versículo 7, y las puso, esas piedras, sobre las hombreras, también amarradas del éfod, por piedras memoriales para los hijos de Israel. Ahora, por piedras memoriales. Memoriales viene de memoria. Y de igual manera la bendita palabra maneja algunos versículos que yo antes meditaba cuando llegaba a ellos, donde en 2 o 3 versículos dice la palabra, y se acordó Dios del pacto. Uno de ellos es cuando el primer pueblo estuvo cautivo durante 400 años, y dice Dios que se acordó del pacto que hizo con Abraham, con Isaac, con Jacobo y con José, que se acordó. Entonces, ¿qué es que se acordó? Porque también estamos viendo memorial. ¿O qué es que haya tenido memoria?
que de repente Dios diga, ay, qué bueno que me acordé, ya se me estaba olvidando. No, sino que la bendita palabra nos enseña que todo lo que promete Dios, bendito hermano y bendita hermana, no se le va a olvidar. Porque los que llegamos a tomar la cruz, porque los que llegamos a hacer tabernáculo, por los que llegamos a hacer oro y plata y nos ofrendamos voluntariamente a Dios y trabajamos en su obra, Dios, el día del juicio, va a tener memoria de los que hicieron buenas obras, como dicen Romanos. Y a los que hicieron buenas obras para vida eterna. Y a los que hicieron malas obras para la ira de Dios. Así que Dios va a tener memoria tanto para el mal como para el bien. Pero nosotros nos pone por piedras, porque una piedra es el ministerio, una piedra es ser luz, una piedra, como ya vimos, es trabajar en la obra de Dios, y eso no se le va a olvidar a Dios nunca. Y las puso en las hombreras del éfod por piedras memoriales para los hijos de Israel. Que hoy los hijos de Israel somos el pueblo de Dios. Porque yo antes era mexicano, pero gracias a Dios, cuando vino a mi vida y inmerecidamente se me habló del evangelio de la salvación y se me abrió la puerta para entrar a este bendito reino, dejé de ser terrenal, dejé de ser de abajo, nací en carne, nací como mexicano, pero gracias a Dios hoy dejé mi carne, sepulté la vieja criatura, y aquí nació un ser de Israel, un ser de la ciudad celestial, un ser de arriba. Entonces, nosotros bíblicamente somos el pueblo de Dios, somos israelitas, bendito hermano y bendita hermana. Dice, para los hijos de Israel, nada más, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y así, bendito hermano, ayer veíamos y Dios me permitía que así como Dios mandó a Cristo Jesús, Jesús dio la verdadera doctrina, dio la verdadera verdad, que para muchos hoy les parece dura esa palabra. Para muchos hoy, comer la carne de Cristo Jesús, beber de su sangre y consagrar mi vida para ser templo de Dios, para ser un sacerdote, para ser oro, para ser bronce, para ser plata, les molesta esa palabra, les insulta esa palabra el día de hoy. Pero Cristo Jesús vino. Por eso el mundo lo aborreció. Por eso lo querían crucificar, por decir la verdad. Y así, bendito hermano y bendita hermana, hoy nosotros, a los que tenemos a Cristo, enseñamos, como Dios manda, erigirle templo. Y así, exactamente como Dios mandó a Noé a erigir una arca, no a su sabiduría, no a sus razonamientos, no al yo creo, sino que Noé se sujetó totalmente y Dios le amó porque hizo que Noé hiciera una obra que Noé nunca había hecho y la terminó porque fue obediente e hizo como Dios le mandó. De igual manera, así, Cristo Jesús vino a hacer el templo, a levantar el templo con un pacto, que es perfección, que es integridad. Como ya le he repetido, como dice en el Nuevo Testamento, que el obispo debe ser irreprensible, que la iglesia de Dios debe de ser intachable. Bendito hermano y bendita hermana. Dice entonces, en el versículo 8, hizo también el pectoral de obra primorosa, seguimos hablando del vestuario, del sacerdocio, que ya anteriormente vimos todas estas enseñanzas. Hizo el pectoral que iba aquí de obra primorosa como obra del éfod, igual de oro, de azul púrpura, carmesí y lino torcido. El pectoral que llevaban, las piedras preciosas, engastadas en oro, unidas por las sombreras, y el pectoral, que ya le había dicho yo, bendito hermano y bendita hermana, que el pectoral, las piedras y todo esto, ya se lo había mostrado, se lo vuelvo a mostrar, así era, y lo llevaban, claro, en grande, ¿verdad? No en este tamaño, lo llevaban
representando el éfod, la unión, el cuerpo, y que todo el cuerpo en Cristo Jesús, el oro que representa la santidad, y todos unidos, el pecho, donde llevaba el pectoral, pues obviamente mi corazón está aquí en este lugar, ¿verdad? En el lado izquierdo. En la cámara se le muestra que es mi lado derecho, pero no, este es el izquierdo, hermano, porque la cámara la tengo enfocada hacia acá y no hacia afuera. Entonces, mi corazón está en el lado izquierdo. Ahora, ¿qué representa el pectoral? Representa tapar los deseos de mi corazón. Tapar, tapar mi corazón, ¿sí? Tapar mi corazón a las cosas que ofrece el diablo. Y mostrarle a Dios, con eso, que mi corazón está tapado para los ídolos falsos, para el becerro de oro, para los dioses falsos, y que mi corazón únicamente es para Dios, sabiendo que fui comprado, sabiendo que el corazón, como siempre se lo he dicho, representa un órgano que bombea la sangre, que la sangre es mi vida, y de igual manera, todos aquellos que han dado sus vidas y han consagrado su vida a Dios, es porque nuestro corazón está bombeando la sangre a Dios, a Cristo y a todos los que estamos en la congregación. Eso representaba el pectoral. Bendito hermano, ¿verdad? Ahora, era de oro. Recuerda que ya vimos también el azul púrpura, el azul de arriba, púrpura, un color claro que representa el sacerdocio, carmesí, que representa la sangre, que es el color rojo, y lino torcido. El lino resplandeciente y torcido es trabajado, como obra de recamador. Era cuadrado el pectoral, como se lo mostré, era cuadrado. Su longitud era de un palmo, que el palmo es una medida como el centímetro aquí en México, como el codo, en otros lugares era una medida. El palmo, de un palmo de anchura cuando era doblado. Y pues bueno, imaginemos más o menos la medida para poder cubrir un cuerpo al frente de hombre. Y un palmo y su anchura, y cuando era doblado, porque también se doblaba el pectoral. Y engastaron en él 4 hileras de piedras, como se lo mostré, ¿verdad? 4 hileras de piedras en el pectoral, de 3 líneas, para representar las 12 piedras, representando las 12 tribus de Israel del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles del Nuevo Testamento, como una profecía de lo que iba a venir, hablando de la iglesia, hablando del pueblo de Dios. Y engastaron en él 4 hileras de piedras. La primera hilera era un sardio, un topacio, un carbucio. La primera hilera de 4. Y así eran las hileras. En la primera hilera era un sardio, topacio, carbucio, era la primera hilera. De 3. El cuadrado y engastaron 4 hileras aquí. Así estamos viendo. Era un sardio, un topacio, carbucio. Esta era la primera hilera. La segunda hilera era una esmeralda, un zafiro y un diamante, ¿no? En la segunda, hablando para acá porque eran piedras. La tercera hilera, un jacinto, eran todas las piedras, un ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilio, un onis y un jaspe, todas montadas y encajadas en engaste de oro. En engaste de oro, pero se doblaba, ¿verdad, mi hermano y mi hermana? Que era el pectoral. Y recordemos que, como ya lo vimos, en cada piedra estaba el nombre de cada primogénito del hijo de Jacob, de los 12 hijos de Jacob, empezando con Rubén y todos los demás hijos hacia abajo, terminando con el más chico Benjamín, José y Benjamín.
todos en un orden, ya representando, bendito hermano y bendita hermana, al primer pueblo. Y de igual manera, representando las piedras preciosas, las 12 columnas del Nuevo Testamento, que son también 12 discípulos, representando hoy la iglesia, pero representando la santidad y representando la obra y representando lo que ya le dije de una piedra, todo el simbolismo que tiene una piedra. Bueno, dice, y las piedras, en el 14, y las piedras eran conforme a los nombres, aquí está, de los hijos de Israel. 12, según los nombres de ellos, como grabaduras de sello. Ya le dije la grabadura lo que significa, el libro de la vida el día de hoy. A los que somos piedra, a los que somos resplandor, a los que estamos en santidad, a los que guardamos nuestro corazón, a los que somos o tenemos la vestimenta de la presencia de Dios para la obra del sacerdocio. Como grabaduras de sello, cada una con su nombre según las 12 tribus de Israel. Dice en el versículo 15, hicieron también sobre el pectoral los cordones de forma de trenza de oro puro. Sobre los cordones para que todo fuera una sola pieza, para amarrarlos con las hombreras, ¿verdad? Hicieron también sobre el pectoral los cordones de formas de trenzado. Como vemos cordeles, hermano, bonitos, ¿verdad? Para cortinas que están en forma de trenza. Así era el trabajo, la decoración, todo con un simbolismo de trenzas de oro puro. Así todos los que estaban trabajando para la obra de los sacerdotes del traje, lo tenían que hacer con esmero, lo tenían que hacer con corazón sabio, lo tenían que hacer con sabiduría de Dios, lo tenían que hacer. Y así, bendito hermano, recuerde y le vuelvo a repetir lo que también Dios me permitió enseñar ayer sobre esto, que hoy, para poder nosotros trabajar en esta bendita obra y dejar obra primorosa y hacerle o tejerle de lino fino, color azul, púrpura, carmesí, torcido de oro puro, se está refiriendo proféticamente a la obra que nosotros tenemos que dar con nuestras vidas de amor todos los días para que alguien que es llamado, alguien que es pequeño espiritualmente, llegue a tener el día de mañana el sello y la vestimenta conforme Dios lo mandó a Moisés, o conforme Dios lo mandó a Cristo y conforme Cristo Jesús nos los manda hoy. Porque si no está de azul y si no es una persona que esté sentada en los lugares celestiales, que haya salido del mundo, si no es púrpura, el color de Dios y que Dios le haya dado el Espíritu, carmesí, si no es una persona que esté consagrando su vida, que esté dando su vida todos los días, si no tiene tapado el corazón, si no está en unidad con una iglesia que son las piedras preciosas, si no está haciendo luz, si no tiene la túnica, el manto, si no tiene el mitro que representa tapar mi sabiduría del mundo y sujetarme únicamente a Cristo, si no tiene todas esas cualidades, hermano, no puedo yo presentarle a Dios un sacrificio y decirle a Dios, mira Señor, te presento un sacrificio vivo, santo y agradable a ti. No se puede. Tiene que ser conforme al pacto y estamos viendo la obra del ministerio, no del discipulado, sino del ministerio. Dice en el versículo 16, hicieron, y vete, hicieron, es el trabajo. Hicieron asimismo 2 engastes y 2 anillos de oro y pusieron 2 anillos de oro en los extremos del pectoral precisamente para amarrar los cordeles, para que todo fuera una sola pieza. Y ya también Dios me ha permitido, bendito hermano y bendita hermana, hablar de los cordeles, hablar de lo que une, tanto en el tabernáculo, las cortinas, las tablas, todo lo que era de una pieza, el candelabro, como también de la vestimenta, porque recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que todos estos cordeles o estos anillos que unen, el anillo representa el pacto
que vino a establecer Dios de ser uno solo. Y el cordel representa la bendita presencia de Dios, el cual me enlaza con coyunturas, con ligamentos espirituales para permanecer unánimes a los que han alcanzado un don, miembros con miembros, juntos, apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, diáconos, diaconisas, todos los días, juntos en la obra de Dios. Eso es lo que representan los cordeles de oro puro. Y los anillos, ya le dije también. Y fijaron, dice en el 17, y fijaron los dos cordones de oro en aquellos dos anillos a los extremos del pectoral, ¿verdad? Y fijaron, era para fijar. Ahora, ya le dije, bendito hermano, hoy trabajamos por medio de la presencia de Dios para fijar, para hacer un cuerpo. Enseñamos con la palabra que fuimos comprados. Enseñamos con la palabra que todo lo estimen como basura, que dejen casa, que dejen todo por venir a la cruz y por formar un cuerpo de Cristo. Y así, bendito hermano, mediante la enseñanza, mediante la fe, mediante la verdad, nosotros vamos fijando tanto el templo para ser uno solo. Dice en el 18, fijaron también los otros dos extremos de los cordones de oro en los dos engastes que pusieron sobre las sombreras del éfod por delante. Todo de oro. Porque sabe que, bendito hermano y bendita hermana, en este tiempo que Dios me ha permitido el privilegio de ser un sirviente de Él, en todo este tiempo, los que no son santos, es imposible que permanezcan enlazados. Es imposible. Y le voy a decir por qué. El oro representa la santidad y la santidad nos la da Dios cuando nos aparta del mundo, cuando nos saca de todos los ídolos, de todos los dioses. Entonces, con la santidad puedo ver a Dios. Con la santidad puedo tener la presencia de Dios. El pecado paga un salario de la muerte, Dios no puede habitar con pecadores. Entonces, el que me hace ser un cordel, el que me hace sentir y ver a mi prójimo como familia espiritual, el que me hace tener la necesidad de amarlos y de necesitarnos mutuamente, es la presencia de Dios. No es mi sentir. Que ya le he dicho yo, bendito hermano y bendita hermana, que por ello he sido juzgado muchas veces. Por poner primeramente en lugar a la familia, a mis consiervos, antes que a los pecadores. Pero nosotros no estamos para agradar al hombre, porque si yo agradara al hombre, no sería todavía siervo de Dios. Estamos para agradar a Dios. Pero, vuelvo a repetir, para poder estar unidos, para poder ser un cuerpo, para poder permanecer los 365 días del año, necesito oro, pureza. Entonces, ¿cuáles son los cordeles que vamos a hacer? ¿Cómo los vamos a fijar, hermano? Bueno, vamos a exhortar, a amonestar, a redarguir, a corregir a todos los hermanos que aceptaron el pacto, para enseñarles, para darles ánimo y para inclinarlos a salir del mundo, a que no practiquen el pecado, hasta que podamos ofrecerle a Dios todas estas riquezas que estamos viendo aquí. Bueno, dice, y ataron, dice en el 21, ¿verdad? El 20, e hicieron además 2 anillos de oro que pusieron en la parte delantera de las dos sombreras del éfod, hacia abajo, cerca de su juntura, sobre el cinto del éfod, para amarrar. Y ataron, fíjese bien, ataron. Esto es muy importante. Y ataron el pectoral que cubre el corazón, que representan el cuerpo de Cristo a las piedras preciosas. Y ataron el pectoral por sus 2 anillos
que el anillo representa el pacto, ahorita le digo el porqué, del éfod con un cordón azul. Ahora, y ataron los anillos. Dos cosas que voy a explicar. Primero, atar. Bendito hermano y bendita hermana, alguna ocasión, un versículo que muchos transversan, donde Pablo dice, porque soy preso de Cristo, que muchos dicen que en ese momento Pablo estaba en una cárcel. Sí estuvo en cárceles, sí, pero en ese momento que habla de que estaba preso en Cristo, preso por Cristo, no estaba hablando de una cárcel. Mire, los dos reyes y los dos señores que están en la verdad, que están en la Biblia, uno Dios, Cristo Jesús, y el otro Satanás, los dos tienen amarres. Satanás nos trajo y nos amarró con cadenas y nos ató con cadenas para ser esclavos. Hay personas en el mundo que se dedican a hacer brujería, que hacen amarres. Y los amarres es, por ejemplo, ya sea un varón o una hembra que vayan con el brujo y diga, ¿sabe qué? Yo quiero que esta persona la amarre a mi vida y me ame y no sea nada más para mí. Y hacen amarres. Pero le estoy poniendo como ejemplo, es que yo no me voy a meter en las hechicerías. Le estoy poniendo ejemplos para que me pueda entender. Ahora, Satanás nos trajo cadena, nos amarró. Por eso la bendita palabra de Dios dice que Cristo Jesús vino a romper las cadenas que nos tenían amarradas, las cadenas del pecado, mediante la cruz y mediante su sacrificio. Vino a romper las cadenas, vino a romper la amarradura que Dios permitió por el pecado y que Satanás tuvo el imperio sobre nuestras vidas. Ahora, el pacto, el anillo. Cuando alguien se va a casar, bendito hermano y bendita hermana, ¿sí? Generalmente, en la mayoría del mundo, cuando se pide a la esposa o cuando va uno a pedirle matrimonio, se lleva un anillo con un brillante, con una piedra preciosa, y un anillo es circular. Y si la esposa o la mujer se lo deja poner en el dedo, representa un pacto, un compromiso que ya no puede irse con otro nombre, que se pone una fecha para el matrimonio y el anillo representa un anillo de compromiso. Un anillo de compromiso y el anillo representa un círculo donde no se puede salir de ese pacto. Donde no se puede salir. Yo pongo un círculo y pongo un animalito adentro del círculo con un círculo alto y el animalito, la ovejita, no se puede salir de ese corral, no se puede salir ya de ese círculo, no puede ir al mundo, sino debe de estar únicamente para el marido. Entonces, el bendito pacto que Dios nos trajo por medio de nuestro Señor Jesucristo es que nos dijo muy claramente que fuimos comprados, no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para quedar atados a la cruz, a Dios y a Cristo, apartándonos de toda idolatría, apartándonos de todo el mundo y de toda carne. Y nos vino a traer un poder, que es el Espíritu Santo, un pacto para quedar amarrados, para hacer un solo cuerpo, para su obra, para el tabernáculo. Y ataron el pectoral, y ataron, porque es lo que enseñamos nosotros. Por sus anillos, a los anillos del éfod, con un cordón de azul que estuviese sobre el cinto del mismo éfod, una sola pieza, y no se separase del pectoral. Fíjense, y que no se separase del pectoral del éfod. Hermano, medite por favor. Si yo leyera la Biblia a la carne, ¿para qué Dios deja esto? ¿A mí qué me interesaría que no sé? O sea, ¿para qué voy a utilizar tantas palabras
sin un significado. ¿Para qué voy usted que no se separe? ¿Qué caso tendría? Medítelo, hermano, para que no me vaya a tirar de a loco. Y si me tira de a loco, no me tira a mí de a loco, sino a Dios. Porque yo estoy hablando la verdad, hermano, y lo que Dios dice. Y recuerde, el tema de la cruz, el tema de la unidad, el tema de la santidad es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios para los que creen y se salvan. Así que aquí está, que no se separase, porque nosotros debemos, mediante el Espíritu Santo, en un cuerpo, el pacto es no separarme jamás del sacerdocio, ni de la bendita obra, ni de la pureza. Todos los días que esté aquí en el cuerpo humano, no puedo romper el pacto, no me puedo separar. Que no se separase el pectoral del éfod, como Jehová lo había mandado a Moisés, para que toda la vestimenta, tanto el manto, como la capa, como la mitra, como todo lo que llevaba, fuera de una sola pieza. Hizo también el manto del éfod, de obra, de tejedor. Ya hablamos del manto, nos ha hablado de la túnica y el manto que iba encima, las dos vestimentas, ¿verdad? El manto que representa, esa es la túnica también. Hizo también el manto del éfod, de obra de tejedor, todo azul, de tejedor. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, yo la túnica, el manto, ¿verdad? He profundizado esto cada que Dios me permite llegar, aunque ya lo profundicé a los que van dando un seguimiento. Pero empezamos en el Antiguo Testamento, que cuando Adán y Eva estaban desnudos, Dios hizo un sacrificio para cubrirlos, para vestirlos. Un sacrificio hizo Dios con Adán y Eva cuando pecaron. Ya profetizando, bendito hermano y bendita hermana, que el pecado nos desnuda, espiritualmente nos quita el sacerdocio, nos quitó el sacerdocio, nos quitó la obra del Edén, pero gracias al sacrificio que Dios hizo por medio de Cristo Jesús, que estábamos desnudos, estábamos en pecado, Cristo Jesús y Dios nos vino a vestir, pero la vestimenta representa precisamente el sacerdocio, lo que estamos viendo aquí. Entonces, hizo también el manto, podemos también nosotros concordar, bendito hermano y bendita hermana, con José el Soñador. Cuando su padre amaba a José y a sus hijos no, porque eran trasquiladores de ovejas y no eran obedientes a su padre, y José era un hijo íntegro a su padre, obediente, era un pastor que cuidaba a las ovejas y velaba por ellas y acusaba a sus hermanos. Entonces su padre le tejió una túnica hermosísima, porque tan hermosa estaba que sus hermanos tuvieron celo de la túnica que le había hecho su padre de una sola mano. De igual manera en Proverbios capítulo 31, cuando nos habla de la mujer virtuosa, de una iglesia, mujer virtuosa, ¿quién la encontrará? Cuando nos habla de la iglesia que verdaderamente ama a Dios, hay un versículo en donde dice que esta teje para el invierno, se pone a trabajar y se pone a tejer. Así también, la túnica que trajo nuestro Señor Jesucristo fue de obra primorosa, su padre la tejió, su padre se la hizo, tanto que se echaban suertes por su vestimenta cuando Cristo Jesús fue crucificado. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, nosotros también estamos para hacer el manto, para trabajar el manto. Dice en el 22, hizo también el manto de éfod de obra. Otra vez habla de obra, habla de hacer, de obra, de tejedor. Todo azul púrpura, porque nosotros en el amar al prójimo, el apacentar al rebaño, vamos trabajando para ir tejiendo día con día, para ir tejiendo, para que vayan teniendo la llenura,
para que el día de mañana lleguen a un sacerdocio. Dice en el versículo 23, con su abertura en medio, porque el manto llevaba una abertura en medio de él, como el cuello de un ocelete, que llevaba un cuello abierto con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiese. Ahora, con un borde, con un cuellete, ¿verdad?, abierto y con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiese. Y esto también tiene significado, hermano, porque el pacto que vino a traer nuestro Señor Jesucristo de ser uno solo, como yo siempre le he recordado esa oración primorosa que Jesús hizo antes de ir a la cruz, donde le dijo: Padre, así como tú y yo somos uno, Padre, tú en mí y yo en ti, que ellos sean uno. Guárdalo, Señor, que no se rompan. Lo que tú uniste, Señor, que nadie lo venga a romper. Claro que uno voluntariamente, hermano, cuando no cree, cuando no se viste conforme lo deja Dios, se puede romper. Pero aquí cuando dice para que no haya rotura, está hablando siempre del pacto, de la seguridad que Dios nos da a los que permanecemos en todo momento juntos. Dice en el 24, e hicieron en las orillas del manto granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Granadas, manzanas, granadas, otro fruto. Bendito hermano y bendita hermana, recuerde que la granada es un fruto rojo que tiene adentro un fruto muy rico, así como cuadritos. Ya hablamos de la manzana, ya hablamos qué significan estos simbolismos en el manto, en el candelabro, en las cortinas, querubines, manzanas. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, todo árbol que no dé fruto va a ser cortado. El hacha ya está puesta para ser cortado y echado al fuego. Porque nosotros fuimos llamados para dar de comer, para dar un fruto. Y recuerde que el fruto es, Gálatas 5:22, el fruto es de Dios, amor. Pero claro que el amor enseña, el amor tiene la canasta llena, el amor le da al sediento, le da al que viene con hambre, ese es el fruto. Y de igual manera, la granada, si usted ha visto una granada, es roja. De hecho, si usted muerde una granada y se le escurre el jugo parece sangre. Entonces, así, bendito hermano, todos estos simbolismos es que alguien que lleva el manto, alguien que está en el templo, alguien que es un sacerdote, del fruto que tenemos que dar es mostrar nuestras vidas en la cruz todos los días para Dios, para Cristo y para las ovejas. Por eso dice, e hicieron en las orillas del manto granadas de azul. El azul representa lo de arriba. Púrpura, el sacerdocio. Carmesí, lo mismo que le acabo de explicar de la granada. Y lino torcido, la obra y el trabajo del recamador. Dice en el 25, y no para de enseñarnos Dios. Hicieron. Y aquí está, bendito hermano y bendita hermana, la obra. Aquí están los que no están durmiendo. Aquí están los que están poniendo a trabajar los talentos para darle más talentos a Dios. Aquí están los que están dentro del tabernáculo. Aquí estamos los que estamos edificando el arca. Hicieron. Y para ello, para poder lograr todas estas riquezas, para poder lograr dejar un templo maravilloso, para poder dejar una vestimenta de obra primorosa, se necesita la cruz, se necesita sabiduría, se necesita ser escogido por Dios. Espero que no se le olvide todo lo que hemos estado proyectando y profundizando en estas enseñanzas, bendito hermano y bendita hermana. También dice,
en el versículo 25. Hicieron también las campanillas de oro, que llevaban también en las sombreras unas campanillas de oro puro. Y pusieron campanillas entre las granadas, en el manto, en las orillas del manto, como decoración del manto, en las orillas del manto, alrededor de entre las granadas, campanillas. Y bueno, yo creo que las campanillas, hermano, era parte de la decoración, pero también tiene simbolismo, ¿no? Porque al tocar una trompeta, al tocar una campana, en el Antiguo Testamento era señal de alertar. De igual manera, creo que la campanilla o la trompeta es aquel que no detiene su voz, aquel que está despertando una amonestación, aquel que está enseñando sobre que Satanás es un enemigo y que en toda manera, en todo momento nos está acechando. Aquel que toca trompeta entre las granadas. Y recordemos, bendito hermano y bendita hermana, estamos hablando del cuerpo de Cristo Jesús. Estamos hablando de varios miembros que podemos ser el templo y tener la vestimenta. Una campanilla y una granada. Otra campanilla y otra granada. Mi vida, la cruz, mi sangre, y estar hablando con denuedo, estar hablando con autoridad, estar exhortando, amonestando, redarguyendo, corrigiendo en todo momento en la cruz, con mi vida y con ejemplo. Alrededor, en las orillas del manto, para ministrar, fíjense, para ministrar, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y la palabra ministrar también, creo que le dije yo ayer, bendito hermano y bendita hermana, lo que conllevaba y lo que significaba esto. Se lo vuelvo a repetir. La palabra administrar viene de administrador. Y un administrador tiene el don, o tiene el talento, o tiene la habilidad de poder administrar las cosas y las riquezas para que una empresa esté bien. De igual manera, nosotros se nos ha dado todas las riquezas que Dios y Cristo Jesús nos trajeron, se nos ha llenado la canasta para poder ministrar o administrar los bienes que Dios nos ha dado al pueblo de Dios. Como dijo Cristo Jesús a Pedro, Pedro, ¿me ama así? Apacienta mi rebaño con las riquezas que yo te he dado. Pedro, ¿me ama así? Cuida mi rebaño con las riquezas que yo te he dado. Y ministrar es dar. Porque ayer yo le hablaba de una inyección de vitaminas. Yo la tengo y la tengo la vitamina, pero ministrarla es meterle la inyección en su carne y empujar el producto para ministrarle, para darle. Ahora, aquí en la casa de Dios, los que tenemos la vestimenta es para ser sirvientes, hermano. Es otro tema muy importante. Muy mal comprendido, bendito hermano y bendita hermana. Porque hoy, a los que llegan a tener un crecimiento espiritual, se les sirve. Ahí viene el pastor, agárrale ponle una silla, dale de comer, prepárale. Y no, hermano, no es así. Los verdaderos representantes que Dios nos ha dado una forma, nos habló como su tesoro especial, nos habló como ovejitas, nos amó, nos tuvo paciencia, nos dio un crecimiento, y luego el crecimiento no es para engrandecerme, sino es para humillarme, porque en el crecimiento que Dios me dio fue para volverme sirviente de Dios y de su cuerpo, que son ustedes, sirviente. Y yo siempre me he presentado como un sirviente ante usted, hermano. ¿Y qué es un sirviente? Aquí se le ha dicho y lo vuelvo a repetir. ¿Quiere usted comprobarlo? ¿Quiere que yo le sirva gratuitamente sin estarle pidiendo diezmos y ofrendas? ¿Quiere que se le enseñe gratuitamente la palabra y que dé mi vida?
Adelante, hermano, soy un sirviente para lavar pies. Y usted, si no ha llegado a la estatura del varón perfecto, es el mayor tesoro que Dios me puede confiar para apacentarlo, para cuidarlo y para ponerme a sus pies. Cada que Dios me permite llegar con la palabra a alguien y que Dios le toca el corazón y se entrega a Dios en el pacto del bautizo, en cuanto recibe el Espíritu Santo le digo, hermano, de aquí en adelante yo soy un sirviente suyo. No tenga vergüenza ni tenga pena al reclamar su derecho de que yo le enseñe, de que yo ponga mi vida por usted. Si usted me requiere a cualquier hora, en cualquier momento, aquí está su servidor, hermano, para poderlo hacer templo, para poder laborar, para poder trabajar, para poder ofrecerle a Dios frutos dignos. Entonces, ahí está, bendito hermano. Ahorita le digo dónde nos quedamos. Para ministrar, en el 26, ¿verdad? Para ministrar, para trabajar, para ser un siervo, para ser obrero, para ministrar. Para eso es la vestimenta, para eso son las riquezas que Dios me ha dado. Como Jehová lo mandó a Moisés. Y van creo que 10 veces, ¿verdad? Que vemos, o más de 10 veces, como Jehová mandó a Moisés, como Jehová mandó a Moisés. Y hermano, la cabeza de Cristo es Dios. Eso lo dice en el Nuevo Testamento, no lo digo yo, en Corintios, que la cabeza de Cristo es Dios y que la cabeza de la iglesia es Cristo. Así que Dios le dijo a Cristo, y Cristo Jesús bajó, y Cristo Jesús hoy nos habla, y así como dijo Dios y nos dijo Cristo, así hacemos nosotros. Aquí, bendito hermano y bendita hermana, como le he dado testimonio, a los que tenemos el privilegio de haber llegado a una estatura por la cual Dios quiere, yo no me he animado en todo este tiempo a poner a alguien que no cumpla mediante nuestra obra, mediante el amor de Dios, que no cumpla con esto. Aquí somos, y no me voy a gloriar, ahí está Dios, que me castigue si le digo mentira. Aquí hay 2 que ya están sirviendo y otras 2 personas que casi están fuera ya están fuera del mundo, pero están preparando ya para ser vestidas. Pero hay 2 que ya están así. Y yo no las puse, hermano. Trabajé. Y conforme a lo que Dios dijo, así están vestidos. Con el éfod, con todos los simbolismos que hemos visto, en pocas palabras, crucificados juntamente con Cristo, muertos al mundo, puros, íntegros, porque así lo mandó Dios. Dice en el 27, igualmente hicieron otra vez la obra, otra vez el hacer, igualmente hicieron las túnicas, ahora, la túnica, el manto, y luego la túnica de lino fino, de obra de tejedor para Aarón y para sus hijos. Y ya le hablé de la túnica, hermano. Ya le hablé del manto y de la túnica, de esa vestimenta preciosa que representa el sacerdocio, de colores hermosos, porque dice también que la túnica que le hizo Jacob a su hijo Josué era de colores primorosos. Pero ya le dije, hicieron, y no se le olvide, hermano, en la obra de Dios, el no dormir, el estar trabajando, porque yo le vuelvo a repetir, bendito hermano y bendita hermana, que para poder lograr hacer las túnicas, hacer este templo, hacer todo esto, como Dios manda, se necesita una consagración, se necesita estar en la cruz, se necesita los 365 días del año. Por eso es que las iglesias de cada domingo
no ofrecen estos sacrificios, no ofrecen este sacerdocio, no ofrecen. Por eso hay pecado, hermano. Bueno, dice en el versículo 28, ¿verdad? Asimismo, hicieron la mitra de lino. Perdón. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra. Otra vez, de obra. De obra de tejedor. ¿Qué es obra de tejedor? No es por obras, es por gracia. La habilidad que nos da es un don. Los dones son espirituales, no son de nosotros, hermanos, son de Dios. Y todo aquel que es espiritual, todo aquel que es espiritual tiene el don de Dios para poder terminar una obra primorosa. Y recuerde, la obra primorosa, ¿cuál es? De modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, esta vestimenta se hizo para Aarón y para sus hijos, que eran de la tribu de Leví, que eran los sacerdotes que Dios había escogido. Dice en el 28, asimismo, la mitra de lino fino y los adornos de las tiras de lino fino y los calzoncillos de lino y de lino torcido. Ahora, hablamos de la mitra, bendito hermano, ¿verdad? Si usted ha visto a los árabes, cómo se ponen como una sábana, eso es una mitra. Así también el sacerdocio llevaba una mitra muy parecida a los que utilizan los árabes. Pero ¿qué representaba la mitra en la cabeza? Porque todo tiene simbolismo. Ya se lo había dicho, pero lo vamos a volver a recordar. Bendito hermano, superficialmente, ¿sí? Pero lo vamos a volver a recordar. Aquí adentro tengo yo un cerebro con muchos pensamientos y con muchas ideas. Que antes de conocer la bendita palabra, todo este cerebrito estaba lleno de sabiduría que no era esta y de planes que no eran estos. Una vez que Dios me llamó y me dijo que mis caminos y mis razonamientos y mi sabiduría eran vanos, no eran de Dios, y que Él quería darme la riqueza de su bendita ley y que me quería dar un rey, un gobernador en mi vida, pero me dijo que la condición era estimarlo todo como basura, sabiendo que todo lo que aprendí fue vano, que no era de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir, el ponerse la mitra era mostrarle a Dios mis razonamientos, Señor, el yo creo, el yo pienso, todo lo que no venga en tu ley, estoy muerto, Señor, y mi cabecita únicamente va a ser, Señor, para tu ley. Por eso en el Nuevo Testamento, ¿cuál es la mitra hoy espiritualmente? Porque estoy hablando todos los términos como el ego, todo lo que es espiritual. La mitra es tener, ponga atención, es tener la cabeza de Cristo Jesús y que yo sea su cuerpo. Y dejar mis razonamientos. Que me llamen legalista y fanático, no me importa. Porque siempre que he hablado yo de la palabra y siempre que no he dejado meter yo razonamientos, es porque llevo la mitra y me han dicho fanático, me han dicho exagerado, me han dicho que soy de una secta. Pero esa es la mitra, hermano. Como dice también en el Nuevo Testamento. Si alguien habla, hable conforme a las palabras que Dios da. Conforme a las palabras. Como dice en Apocalipsis, ¿verdad? Que si alguien le añade algo a este bendito libro, algo que no venga aquí, yo se lo añado, Dios añadirá todas las maldiciones que hay en la Biblia. Y que si yo le quito algo, Dios, si yo también no me atrevo a decir algo o a hablar de la cruz, Dios me quitará parte de mi vida. Entonces, eso, bendito hermano y bendita hermana, es la mitra. Esa es la mitra.
Asimismo hizo la mitra de lino fino. Y lino fino, ¿verdad? Ya vimos que el lino fino representa, bendito hermano y bendita hermana, pues una tela muy codiciada, muy especial para poderla trabajar. Hermano y hermana, se me ha ido la hora. No voy a poder terminar explicar este versículo 28, expliqué lo de la mitra, lo del lino fino, nos faltan y los adornos de las tiras de lino fino y los calzoncillos de lino torcido. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 98 porque se me ha ido la hora. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que estamos por terminar Éxodo. Y yo le voy a recordar, bendito hermano y bendita hermana, que empezamos siempre con otro libro, con otra enseñanza. Si usted tiene hambre y sed de justicia y es un suscriptor y ha dado seguimiento, si usted quiere, bendito hermano y bendita hermana, alguna enseñanza en especial para continuar después de esta, o quiere alguna epístola, algún libro en especial que no estén subidas por este medio, porque pues ahora sí que tenemos, gracias a Dios, más de 3 años ya subiendo una enseñanza diaria, faltan algunas, con mucho gusto, hermano y hermana, con mucho gusto. Y si no, pues le adelanto que lo que Dios ponga en mi corazón, ya empezaré mañana a empezar a pensar, para empezar a decir con qué libro vamos a continuar o con qué epístola. Así que les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.